Todas las noches, en el Grand de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos, a las 10 en punto, en la tibia penumbra del teatro. Allí, desde uno u otro palco, seguimos las historias de la película con un silencio y un interés tan intensos que en otras circunstancias podrían haber llamado la atención sobre nosotros. Desde uno u otro palco cabe recalcar, pues la ubicación nos es indiferente. Y aunque alguna noche nos falte nuestra localidad habitual debido a que el Grande esté completamente lleno, nos acomodamos, siempre mudos y atentos a la representación en cualquier palco ya ocupado. No estorbamos, creo, o por lo menos de un modo sensible. Desde el fondo del palco, o entre la chica del antepecho y el novio adherido a su nuca, Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea, somos todos ojos hacia la pantalla. Y si alguno, presa de un escalofrío inquietante cuyo origen no logra entender, gira ocasionalmente la cabeza para mirar lo que no puede ver, o siente un soplo helado inexplicable en la cálida atmósfera, nuestra presencia como intrusos pasa completamente inadvertida. Cabe aclarar ahora que Enid y yo estamos muertos. De todas las mujeres que conocí en el mundo vivo, ninguna produjo en mí el efecto que Enid. La impresión fue tan fuerte que la imagen y el recuerdo mismo de todas las demás mujeres se borró. En mi alma se hizo de noche, donde se alzó un solo astro imperecedero. Enid. La sola posibilidad de que sus ojos llegaran a mirarme sin indiferencia me detenía bruscamente el corazón. Y ante la idea de que alguna vez podía ser mía, la mandíbula me temblaba. Enid. Tenía ella entonces, cuando vivíamos en el mundo, la más divina belleza que la epopeya del cine ha lanzado a miles de leguas y expuesto a la mirada fija de los hombres. Sus ojos sobre todo fueron únicos, y jamás terciopelo de mirada tuvo un marco de pestañas como los ojos de Enid. Terciopelo azul, húmedo y reposado, como la felicidad que sollozaba en ellos. La desdicha me llevó a encontrarla cuando ya estaba casada. No es momento de ocultar nombres. Todos recuerdan a Duncan Wyoming, el notable actor que comenzó su carrera al mismo tiempo que William Henry, y compartió las mismas destacadas virtudes de interpretación masculina. Henry ya ha dado al cine todo lo que podríamos esperar y es una estrella en decadencia. De Wyoming, en cambio, no sabemos qué podríamos haber visto, ya que justo al inicio de su breve y fascinante carrera, creó, como contraste con el empalagoso héroe actual, el tipo de hombre rudo, áspero, poco atractivo y descuidado, pero auténtico de pies a cabeza, por la sobriedad, el impulso y el carácter distintivos del género. Henry continuó actuando. Wyoming nos fue arrebatado en la flor de su vida, justo cuando estaba finalizando 2 películas extraordinarias, según informes de la productora, El Páramo y Más allá de lo que se ve. Pero el encanto, la absorción de todos los sentimientos de un hombre que ejercía sobre mí Enid, tenía solo una amargura comparable. Wyoming, que era su marido, también era mi mejor amigo. Habíamos pasado 2 años sin vernos, él ocupado en sus trabajos de cine y yo en los míos de literatura. Cuando lo volví a encontrar en Hollywood, ya estaba casado. «Aquí tienes a mi mujer», me dijo presentándomela, y a ella. «Apriétalo bien porque no tendrás un amigo como Guillermo. Y bésalo si quieres». No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello, sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría ser un hermano para esa mujer. Pasamos 2 meses juntos en Canadá, y no es difícil imaginar el profundo impacto que Enid tuvo en mi estado de ánimo. Pero ni con una palabra, ni con un movimiento, ni siquiera con un gesto me delaté ante Wyoming. Solo ella leía en mi mirada, por tranquila que pareciera, cuán profundamente la deseaba. Amor y deseo. Ambos sentimientos eran en mí gemelos, intensos y entrelazados. Porque si la deseaba con toda la fuerza de mi espíritu incorpóreo, la adoraba con el torrente ardiente de mi sangre. Duncan nunca se percató. ¿Cómo podía? A la entrada del invierno regresamos a Hollywood y entonces Wyoming contrajo la gripe que le costaría la vida. Dejó a su viuda con fortuna pero sin hijos. Sin embargo, no estaba tranquilo debido a la soledad en la que quedaba su esposa. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral. Y en este infierno del cine, en su lecho de muerte mientras su esposa y yo nos acercábamos a su cama, decía con voz ya debilitada: «Confía en Guillermo, Enid. Mientras lo tengas a él no temas nada. Y tú, viejo amigo, cuida de ella. Sé su hermano. No, no prometas. Ahora puedo morir en paz». No había nada novedoso en el dolor que compartíamos Enid y yo. A los 7 días regresábamos a Canadá, a la misma cabaña de verano que un mes antes nos había visto a los 3 cenar frente a la chimenea.
Como entonces, Enid miraba ahora el fuego, arropada por el sereno gélido, mientras yo, de pie, la contemplaba. Y Duncan ya no estaba. Debo decirlo. En la muerte de Wyoming, yo vi la liberación de la terrible águila enjaulada en nuestro corazón, que es el deseo de una mujer a nuestro lado que no se puede tocar. Yo había sido el mejor amigo de Wyoming, y mientras él vivió, el águila no deseó su sangre. Se alimentó, la alimenté, con la mía propia. Pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue, mientras él vivió, y lo hubiera sido eternamente, intangible para mí. Pero él había muerto. No podía Wyoming exigirme el sacrificio de la vida en que él acababa de fracasar. Y Enid era mi vida, mi futuro, mi aliento y mi ansia de vivir, que nadie, ni Duncan, mi amigo íntimo pero muerto, podía negarme. Cuida de ella. Sí, pero entregándole aquello que él le había arrebatado al perder su oportunidad, la adoración de una vida entera dedicada por completo a ella. Durante 2 meses, a su lado de día y de noche, velé por ella como un hermano, pero al tercero caí a sus pies. Enid me miró inmóvil y seguramente subieron a su memoria los últimos instantes de Wyoming porque me rechazó violentamente, pero yo no quité la cabeza de su falda. «Te amo, Enid», le dije. «Sin ti me muero». «Tú, Guillermo», murmuró ella. «Es horrible oírte decir esto». «Todo lo que quieras», repliqué, «pero te amo inmensamente». «Cállate, cállate. Y siempre te he amado. Ya lo sabes». «No sé». «Sí, lo sabes». Enid me apartaba siempre, y yo resistía con la cabeza entre sus rodillas. «Dime que lo sabías». «No, cállate. Estamos profanando». «Dime que lo sabías». «Guillermo, solo dime que sabías que siempre te he querido». Sus brazos se rindieron cansados, y yo levanté la cabeza. Encontré sus ojos un instante, un solo instante, antes de que Enid se doblegara a llorar sobre sus rodillas. La dejé sola, y cuando 1 hora después volví a entrar, cubierto de nieve, nadie hubiera sospechado, al ver nuestro simulado y tranquilo afecto de todos los días, que acabábamos de tensar, hasta hacerlas sangrar, las cuerdas de nuestros corazones, porque en la alianza de Enid y Wyoming no había habido nunca amor. Siempre faltó esa chispa de locura, de pasión desbordada que consume la moral de un hombre y envuelve a la mujer en largos sollozos de fuego. Enid había querido a su esposo, nada más, y lo había hecho sin más profundidad que el querer, mientras yo era la cálida sombra de su corazón, el lugar donde ardía lo que Wyoming no le daba, y donde ella sabía que se refugiaba todo lo que de su ser no llegaba hasta él. La muerte entonces dejó un vacío que yo debía llenar con el afecto de un hermano. De un hermano para Enid, quien era mi única sed de felicidad en todo el vasto mundo. A los 3 días de la escena que acabo de relatar, regresamos a Hollywood, y 1 mes más tarde se repetía exactamente la situación. Yo de nuevo a los pies de Enid con la cabeza en sus rodillas, y ella queriendo evitarlo. «Te amo cada día más, Enid. Guillermo, dime que algún día me amarás». «No». «Dime únicamente que estás convencida de cuánto te amo». «No». «Dímelo. Déjame. ¿No ves que me estás haciendo sufrir de un modo horrible?» Y al sentirme temblar, mudo sobre el altar de sus rodillas, bruscamente me levantó la cara entre las manos. «Pero déjame, te digo. Déjame. ¿No ves que también te quiero con toda el alma y que estamos cometiendo un crimen? Han pasado 4 meses exactos, 120 días desde la muerte del hombre a quien ella amaba, el amigo que se interpuso como un velo protector entre su esposa y un nuevo amor. Tan profundo y compenetrado fue lo nuestro, que aún hoy me pregunto con asombro cuál habría sido el propósito absurdo de nuestras vidas si no nos hubiéramos conocido bajo el techo de Wyoming. Una noche en Nueva York me enteré de que por fin se estrenaba El Páramo, una de las 2 películas que había mencionado y cuyo lanzamiento era esperado con gran expectación. Yo también tenía un gran interés en verla y se lo propuse a Enid. ¿Por qué no? Nos miramos por un largo tiempo. Una eternidad de silencio durante la cual el recuerdo galopó hacia atrás entre desplomes de nieve y rostros agónicos. Pero la mirada de Enid era la vida misma y pronto, entre el terciopelo húmedo de sus ojos y los míos, no hubo más que la dicha convulsiva de adorarnos. Y nada más. Fuimos al Grand y desde la penumbra rojiza del palco vimos aparecer, enorme y con el rostro más blanco que en el momento de morir, a Duncan Wyoming. Sentí temblar bajo mi mano el brazo de Enid. «Duncan». Eran sus gestos inconfundibles. Aquella misma sonrisa confiada se dibujaba en sus labios. Era su figura, enérgica y vibrante, la que se movía con naturalidad frente a la pantalla.
y a tan solo 20 metros de él eran las manos de su amigo más cercano las que se deslizaban con descaro por la cintura de su esposa. Mientras la sala estuvo a oscuras, ni Enid ni yo pronunciamos una palabra ni dejamos de mirar por un instante, y mudos siempre volvimos a casa. Pero allí Enid me tomó la cara entre las manos. Largas lágrimas rodaban por sus mejillas y me sonreía. Me sonreía sin tratar de ocultarme sus lágrimas. «Sí, comprendo, amor mío», murmuré, con los labios rozando un rincón de sus pieles, que aunque solo eran un oscuro detalle de su atuendo, representaban para mí toda su persona adorada. «Lo comprendo, pero no nos rindamos, ¿así? Así podremos olvidar». Por toda respuesta, Enid, sonriéndome siempre, se recogió muda en mi cuello. La noche siguiente volvimos. ¿Qué era lo que debíamos olvidar? La presencia del otro, vibrante en el haz de luz que lo proyectaba hacia la pantalla, palpitante de vida, su inconsciencia ante la situación, su ciega confianza en la esposa y en el amigo. Justamente eso era lo que debíamos aprender a aceptar. Noche tras noche, siempre atentos a los personajes, asistimos al éxito creciente de El Páramo. Wyoming ofrecía una actuación sobresaliente en un drama de intensa energía. Una pequeña parte tenía lugar en los bosques de Canadá y el resto transcurría en Nueva York. La escena principal giraba en torno a Wyoming, herido tras una lucha cuerpo a cuerpo con su adversario. En un giro abrupto, descubría que su esposa estaba enamorada de ese hombre, a quien él acababa de matar por razones ajenas a ese amor. Wyoming se había atado un pañuelo en la frente y mientras yacía en el diván, aún jadeante por el esfuerzo, contemplaba la desesperación de su esposa sobre el cadáver del amante. Pocas veces la revelación del derrumbe, la desolación y el odio se han manifestado en el rostro humano con mayor claridad y violencia que en esa ocasión para Wyoming. La dirección de la película llevó al límite aquella prodigiosa expresión, alargando la escena casi interminablemente, cuando un solo segundo habría bastado para transmitir la intensidad de un corazón en crisis. Enid y yo, inmóviles en la oscuridad, admirábamos como nadie al amigo fallecido, cuyas pestañas casi nos rozaban cuando Wyoming ocupaba toda la pantalla. Y al alejarse nuevamente para mostrar la escena completa, la sala entera parecía expandirse en perspectiva. Enid y yo, sintiendo un ligero vértigo por ese juego, aún percibíamos el roce de los cabellos de Duncan que habían llegado a tocarnos. ¿Por qué seguíamos yendo al Grand? ¿Qué desvío de nuestra conciencia nos conducía noche tras noche a impregnar con sangre nuestro amor inmaculado? ¿Qué presagio nos arrastraba como sonámbulos hacia una acusación alucinante que no iba dirigida a nosotros, puesto que los ojos de Wyoming miraban hacia otro lado? ¿A dónde miraban? Desconozco el destino de su mirada, a algún palco de nuestra izquierda, pero una noche noté, lo sentí en la raíz del cabello, que sus ojos se dirigían hacia nosotros. Enid debió notarlo también, porque sentí bajo mi mano la profunda sacudida de sus hombros. Existen leyes naturales, principios físicos que nos enseñan lo ilusoria que es la magia de los espectros fotográficos que bailan en la pantalla, imitando hasta en los más íntimos detalles una vida ya perdida. Esa alucinación en blanco y negro es sólo la persistente frialdad de un instante, el relieve inmutable de un segundo vital. Más fácil sería imaginar a un muerto levantándose de su tumba junto a nosotros, que detectar el más mínimo cambio en la imagen fija de una proyección en la pantalla. Exactamente. Pero desafiando las leyes y principios físicos, Wyoming nos observaba. Si para la sala El Páramo era una ficción novelesca, y Wyoming existía solo como un efecto visual, si no era más que un frente luminoso sin lados ni fondo, para nosotros, Wyoming, Enid y yo, la escena filmada cobraba vida, no en la pantalla, sino en un palco, donde nuestro amor inocente se transformaba en monstruosa infidelidad ante el esposo vivo. ¿Era una actuación fingida? ¿Un odio simulado por Duncan ante la escena de El Páramo? No. Allí estaba la cruda revelación, la esposa devota y el amigo íntimo en el teatro, riendo con las cabezas juntas de la confianza puesta en ellos. Pero permanecíamos en silencio porque noche tras noche, palco tras palco, la mirada se fijaba cada vez más en nosotros. Solo un poco más, me dije más de una vez. Mañana será el día, pensaba Enid. Mientras el Grand resplandecía, las leyes físicas del mundo real se imponían y respirábamos profundamente. Pero con la abrupta desaparición de la luz, que sentíamos como un dolor en los nervios, el drama espectral nos envolvía de nuevo. A miles de kilómetros de Nueva York, enterrado bajo tierra, yacía Duncan Wyoming.
Sin embargo, su asombro ante el desenfreno del olvido de Enid, su ira y su sed de venganza permanecían vivas, recorriendo como un fuego el rastro químico de su ser, brillando en sus ojos encendidos, hasta fijarse finalmente en los nuestros. Enid ahogó un grito y se aferró a mí con desesperación. «Guillermo, silencio, por favor». Esta escena era distinta a los días anteriores. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y miré. Con la lentitud de una fiera y la mirada fija en nosotros, Wyoming se levantaba del diván. Enid y yo lo vimos levantarse, avanzar hacia nosotros desde el fondo de la escena, alcanzar el primer plano monstruoso. Un fulgor cegador nos deslumbró, justo cuando Enid lanzó un grito. La cinta se había acabado de quemar, pero en la sala iluminada todas las cabezas se volvían hacia nosotros. Algunos se levantaron en sus asientos para ver qué sucedía. «La señora está enferma, parece un cadáver», comentó alguien desde la platea. «Él luce peor», replicó otro. El acomodador ya nos tendía los abrigos y salimos. «¿Qué más?» «Nada, solo que al día siguiente Enid y yo no nos vimos. Solo cuando nos miramos por primera vez en la noche, camino al Grand, Enid tenía en sus pupilas profundas la oscuridad del más allá, y yo llevaba un revólver en el bolsillo. No sé si alguno de los presentes en la sala nos reconoció como los enfermos de la noche anterior. La luz se apagó, se encendió y volvió a apagarse, sin que una sola idea normal pudiera instalarse en el cerebro de Guillermo, y sin que sus dedos crispados soltaran el gatillo ni un instante. Siempre tuve el control sobre mí mismo. Lo tuve hasta la noche anterior, cuando, desafiando toda lógica, un espectro helado, atrapado en su rutina fotográfica diaria, cobró vida con dedos de verdugo y se dirigió a un palco para dar fin a la película. Como la noche anterior, nadie notaba nada anormal en la pantalla, y es evidente que Wyoming seguía jadeante, pegado al diván. Pero Enid entre mis brazos, tenía la cara vuelta hacia la luz, lista para gritar. Cuando finalmente Wyoming se levantó, vi cómo se adelantaba, creciendo hasta el borde de la pantalla, sin apartar la mirada de la mía. Lo observé desprenderse, avanzar hacia nosotros a través de las de luz, sobrevolando las cabezas del público hasta llegar con la cabeza vendada. Lo vi extender las manos mientras Enid lanzaba un grito desgarrador, en el que parecía romperse toda razón, y disparé. No puedo decir qué ocurrió en ese primer instante, pero tras los primeros momentos de confusión y humo, me encontré colgando del antepecho, muerto. Desde que Wyoming se incorporó en el diván, enfoqué el cañón del revólver en su cabeza. Lo recuerdo claramente. Sin embargo, fui yo quien recibió la bala en la sien. Estoy completamente seguro de que intenté apuntar a Duncan, pero pensando que apuntaba al asesino, en realidad me disparé a mí mismo. Fue un simple error, nada más, pero me costó la vida. 3 días después, Enid también dejó este mundo. Y aquí concluye nuestro idilio. Pero no ha terminado aún. Un tiro y un espectro no son suficientes para desvanecer un amor como el nuestro. Más allá de la muerte, de la vida y sus rencores, Enid y yo nos hemos reencontrado. Invisibles en el mundo de los vivos, Enid y yo estamos siempre juntos, esperando otro estreno cinematográfico. Hemos recorrido el mundo, todo es posible, excepto que el más mínimo detalle de una película pase desapercibido para nosotros. Nunca hemos vuelto a ver El Páramo. La actuación de Wyoming en ella ya no puede sorprendernos. Ahora toda nuestra esperanza descansa en Más allá de lo que se ve. Desde hace 7 años, la compañía de cine ha estado anunciando su estreno, y Enid y yo seguimos esperando. Duncan es su protagonista, pero no estaremos en el palco, al menos en las mismas condiciones en que fuimos derrotados. En las circunstancias actuales, Duncan podría cometer un error que nos permita regresar al mundo visible, de la misma manera en que nuestras vidas permitieron que él animara la fría lámina de su película hace 7 años. Enid y yo ocupamos ahora, en la nébula invisible de lo etéreo, el privilegiado lugar de acecho que fue toda la fuerza de Wyoming en el drama anterior. Si sus celos persisten, si se confunde al vernos y realiza un movimiento hacia afuera desde la tumba, nos aprovecharemos. La cortina que separa la vida de la muerte no se ha descorrido solo en su favor. El sendero permanece entreabierto. Entre el vacío dejado por lo que fue Wyoming y su supuesta resurrección, queda un espacio abierto. Al menor movimiento del actor, apenas se desprenda de la pantalla, Enid y yo nos deslizamos por una fisura en el oscuro corredor. Pero no tomamos el camino hacia la tumba de Wyoming. Nos dirigimos hacia la vida. Entramos nuevamente en ella. Es el mundo cálido del que estamos desterrados, el amor tangible y vibrante en cada sentido humano, lo que nos espera entonces a Enid y a mí. Dentro de 1 mes o 1 año llegará. Solo nos preocupa la posibilidad de que más allá de lo que se ve,
se estrene con otro nombre, como suele suceder en esta ciudad. Para evitarlo, no nos perdemos un estreno. Noche a noche entramos a las 10 en punto en el Grand, donde nos instalamos en un palco, ya esté vacío u ocupado, sin importarnos. El fin.